Gloria al Señor Jesús. Bueno, un saludo muy especial para cada uno de los oyentes de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a meditar hoy sobre el tema Tu vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos entonces a leer allí en Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, Padre eterno. Dirige, Señor, esta predicación, esta presentación de tu palabra, mi Jesús, Rey de la Gloria, que no sea bajo mi razonamiento, ni bajo mi concepto personal, sino bajo tu dirección, mi Jesús, que seas tú direccionando, Señor, el recorrido de esta prédica, Señor Jesús, y que nosotros tengamos el oído audible, porque yo también estoy necesitado de ti, mi Jesús. Estamos necesitados de ti, de comprender las maravillas, de comprender las promesas que tú tienes para nosotros, de comprender tu palabra a profundidad, mi Cristo, y poder madurar a nivel espiritual, Señor, y crecer, Señor Jesús, ir de aumento en aumento como la luz de la aurora, como lo dices tú en tu palabra, mi Jesús. Padre, glorifícate en cada uno de los oyentes, mi Jesús, glorifícate en mi vida y en cada uno de los hogares de los que escuchan este mensaje poderoso, Jesús, Rey de la Gloria. Estamos atentos a tu voz, mi Cristo, háblanos, mi Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar acá donde en Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nos sucede tiene un propósito. Nosotros hay veces de pronto nos quejamos cuando nos suceden cosas, ¿cierto? Porque nosotros queremos que todo vaya bien, pero cuando ya nos dan un diagnóstico que no nos gusta a nivel de la salud, ¿cierto? Cuando nos dan una noticia que no nos gusta, o cuando de pronto en nuestros negocios las ventas van en pique hacia abajo, no nos gusta. Cuando nosotros en la vida nos sorprende con cosas negativas que no nos gusta vivir, entonces nosotros de pronto hay veces empezamos a renegar o empezamos a quejarnos. Pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo ayuno, si yo mantengo orando y no salgo de la iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. Pero entonces aquí es donde el Señor Jesucristo nos habla en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso este espacio, este título que le hemos colocado a esta presentación, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Este título que le hemos colocado a esta presentación la hemos denominado Tu vida tiene propósito, y es enfocada en esto, en que nosotros comprendamos que todo lo que nos sucede, aleluya, gloria al nombre de Jesús, absolutamente todo, lo bueno y lo no tan bueno, lo que no nos gusta ver en nuestras vidas, tiene un propósito. Y entonces vamos a mirar a la luz de la palabra por qué esto es tan cierto. Tú puedes tener muchos planes, ¿cierto? Y muchos objetivos, pero el propósito del Señor Jesucristo prevalecerá. Hay veces nosotros planeamos mucho nuestras vidas, ¿sí? Y eso está bien, hay que planear, hay que hacer planes y hay que tener objetivos, pero que nosotros comprendamos que el propósito del Señor Jesucristo prevalecerá. Por eso, antes de hacer muchos planes y tener muchos objetivos, pidamos primero al Señor Jesucristo de manera inteligente y consciente el propósito, que el Señor Jesucristo nos muestre cuál es nuestro propósito, ¿cierto? Que nosotros podamos comprender cuál es nuestro propósito, me explico. Porque vamos a pasarnos la vida de pronto siendo un pez y quizás nacimos para ser un águila, ¿cierto? Me voy a explicar más profundo. ¿Quieres ser pastor? Tal vez, pero el propósito del Señor Jesucristo es que seas evangelista, o que seas cantante, o que pertenezcas a la alabanza, ¿cierto? El propósito, el objetivo tuyo es, o tus planes es que quieres prepararte para ser cantante,
¿cierto? Pero resulta de que el Señor tiene un propósito contigo y es que seas pastor, que seas predicador de la palabra. A esto es lo que me refiero, que nosotros pidamos al Señor Jesucristo que nos enseñe el propósito, porque nosotros no estamos acá por casualidad. Cada uno de nosotros fuimos diseñados para un propósito, con un propósito. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que allá en el cementerio hay muchas personas que se han muerto sin haber sabido cuál era su propósito, ¿sí? Quizás personas que hubiesen sido muy buenos pintores, personas que hubiesen sido escritores, pero nunca entendieron su propósito. Gloria al Señor Jesucristo. Personas que pudieron haber sido empresarios, pero nunca entendieron su propósito. Personas que pudieron haber sido predicadores de esta maravillosa palabra, pero nunca entendieron su propósito, porque estaba de pronto en estaba demasiado enfocado en sus objetivos y en sus planes, y entonces no había comprendido su propósito para lo que el Señor Jesucristo lo puso en este plano terrenal. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros no hagamos las cosas como nos parecen o como nosotros creemos, sino que lo hagamos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, que primero le pidamos antes de cualquier plan que nosotros hagamos o de lo que nosotros queramos desarrollar en nuestras vidas, nosotros primero nos arrodillemos y le digamos al Señor Jesucristo: Padre, muéstrame tu propósito, muéstrame el propósito para lo que fui creado, el propósito para mi vida. Gloria al Señor Jesucristo. Y créame que si entiendes esto y te alineas con el propósito de Dios para tu vida, entonces, si quieres ser pastor y ese es tu propósito por parte del Señor Jesucristo, el Señor va a colocar todo de manera derecha. Usted no va a tener obstáculo alguno. Gloria al Señor Jesucristo, porque ese es su propósito. Si usted va a ser cantante, entonces no va a tener obstáculo alguno cuando usted se alinea con ese propósito que el Señor Jesucristo tiene para tu vida. Gloria al Señor Jesús, alabanzas a su nombre. Entonces dice la palabra en Proverbios capítulo 19, versículo 21, aleluya. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí entonces corroboramos lo que les estoy diciendo por parte del Señor Jesucristo, por parte a la luz de la Escritura, corroboramos que muchos pensamientos hay en el corazón de nosotros, ¿cierto? Mas el consejo de Jehová permanecerá. El propósito de Jehová permanecerá. O sea que nosotros podemos hacer muchos planes y tener muchos objetivos, pero si el propósito del Señor es otro, pues entonces el Señor va a cumplir a cabalidad con ese propósito. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Por eso es importante que nosotros entendamos esto, que nos podamos alinear, que podamos pedirle antes de cualquier cosa al Señor Jesucristo: muéstrame, Señor, el propósito. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria al Señor Jesucristo. Y esto fue lo que le pasó allí a José el soñador, ¿cierto? Ustedes saben lo que sucedió a él, todo lo negativo que le sucedió, cómo a cómo lo veían sus hermanos con envidia, cómo trataron inclusive hasta de matarlo, gloria al Señor Jesús, y cómo después lo entregaron, lo vendieron, ¿cierto? Entonces, todo esto tuvo que pasar para que se cumpliese el propósito que el Señor Jesucristo tenía para el pueblo de Israel por medio de José, ¿cierto? José iba a ser como el plan de rescate de aquella hambruna que iba a haber muchos años después. Aleluya, pero ya el Señor tenía un plan, porque el Señor siempre tiene un propósito con todo y en todo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces acá es donde se cumple el texto que acabamos de leer al principio, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto le pasó a José, ¿cierto? Y era un propósito. Hoy quiero que usted pueda entender, amigo y hermano,
Que pase lo que pase, el Señor siempre va a cumplir con su propósito, con el plan que Él tiene. Llueva, truene o relampaguee, no va a cambiar el plan. El plan, Él va a cumplir su propósito. Aleluya. Y eso lo podemos ver también con el plan de la redención del ser humano, del rescate del ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, acuérdense que allá en Génesis el Señor de una vez ya tenía planeado, diseñó de una vez el propósito para que el ser humano pudiera volver otra vez a su propósito original, valga la redundancia, gloria al Señor Jesucristo, ¿cierto? Él diseñó ese plan y lo llevó a cabalidad tal cual como lo diseñó. En Isaías 53 usted lo puede ver, 700 años antes de que Dios se manifestara en carne, allí estaba consignado ese plan y en varios libros del Antiguo Testamento y luego el cumplimiento de esa promesa en el Nuevo Testamento cuando Dios se manifestó en carne, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces miren, noten ahí que él tuvo mucho obstáculo porque acuérdese que cuando María estaba en embarazo, la persecución, cuando intentaron matar a Jesús, que mataron, que ordenaron matar a todos los niños, ¿sí? Gloria al Señor Jesucristo, pero a él no le pudieron hacer nada porque había un propósito y un plan. Y luego cuando él fue creciendo también tuvo muchos obstáculos, pero él siempre estaba enfocado en el propósito y llevó a cabo su objetivo, su propósito. Gloria al Señor Jesucristo. Nada ni nadie pudo impedir que Dios se manifestara en carne a pesar de todos los obstáculos que tuvo, ni nada ni nadie pudo impedir que Él fuera crucificado y que resucitara al tercer día, porque así estaba predestinado por parte del Señor Jesucristo. Él ya lo tenía planeado todo, y cuando Él tiene esos planes, ese propósito, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Los planes de Dios prevalecerán, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Aleluya. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Entonces, cuando estemos en esas pruebas, dice la palabra del Señor, que nos gocemos y que nos gocemos y que nos alegremos, porque hace parte de ese propósito. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Miren al Señor Jesucristo mismo todo lo que le tocó pasar, ¿cierto? Muchísimas pruebas, muchísimo dolor emocional y físico, gloria al Señor Jesucristo, pero lo hizo para llevar a cabo ese propósito que Él tenía para la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que tuviéramos la oportunidad de la vida eterna con Cristo, aleluya, para que pudiéramos tener la oportunidad de ser perdonados, para Él poder pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, querido amigo y hermano, aquí hay una enseñanza muy profunda, y es que no importa las circunstancias que estés pasando, hay un propósito allí y todas las cosas nos ayudan a bien. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, como le pasó a José el soñador, como le pasó a Jesucristo mismo cuando vino, cuando se manifestó en carne y llevó a cabo su plan para nuestra redención, para nuestra salvación. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo el 17 y el 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña y nos muestra constantemente desde el Génesis hasta Apocalipsis que nosotros el enfoque tiene que estar colocado en el reino, en lo eterno, no en lo efímero de este mundo, porque realmente esto acá es pasajero. Aquí estamos es como de pasón. Gloria al Señor Jesucristo, pero nuestra verdadera vida,
Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos con Jesucristo, aleluya. Por eso Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Iba a preparar lugar para nosotros. Palabras de Jesucristo mismo cuando antes de ascender al cielo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces nosotros, cuando estemos pasando por tribulación, dice la palabra que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Porque nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Las cosas que se ven son temporales, dice el Señor Jesucristo, pero las que no se ven son eternas. Por eso nosotros, recuerden esto y no se les olvide, cuando estemos en momentos de tribulación, momentos complicados en nuestras vidas, enfermedades complicadas, escasez económica, muchas situaciones, problemas con los hijos, con la pareja, todo lo que se nos presenta en este plano, nosotros sigamos con la esperanza puesta en el Señor Jesucristo. Lo que Él ha prometido lo llevará a cabo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Lo que Él ha prometido lo cumplirá. Llueva, truene o relampaguee. El Señor Jesucristo siempre cumple sus promesas y siempre lleva a cabo su propósito. Aleluya, no hay quien lo detenga. Hace más de 2000 años que el Señor Jesucristo hizo este sacrificio maravilloso por la humanidad y nadie ni nada ha podido detener el Evangelio de Jesucristo y no lo podrán detener. Aleluya, alabanzas al nombre de Jesús. El Señor lleva a cabo su propósito sí o sí. Aleluya. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Señor Jesucristo ya tiene un diseño para ti, ya tiene un propósito para ti y para mí. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es importante que nosotros nos arrodillemos y le pidamos al Señor Jesucristo que nos dé claridad del propósito para nuestra vida. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Que nos dé claridad de nuestro propósito para que nosotros estemos alineados con ese propósito. Porque Él desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la creación del mundo, desde antes que nosotros fuéramos concebidos, el Señor ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. No es casualidad que tú estés acá. Tú no naciste por casualidad. No, Señor. El Señor Jesucristo tuvo un diseño y un propósito original de millones y millones de espermatozoides, que solamente haya entrado uno al óvulo. Eso es un milagro. Gloria al Señor Jesucristo. Orquestado por el Señor Jesucristo mismo, y ya trae un propósito, un ADN eterno, un ADN del Señor Jesucristo. Ya trae un propósito. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Por eso le decía a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Colosenses capítulo 1 versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces todo, absolutamente todo tiene un propósito. No importa la situación que estés pasando, no veamos con los ojos de la carne y del materialismo y de lo que nos muestra este mundo, sino con los ojos del Espíritu, como decía ahorita en el texto que acabamos de leer, no mirando las cosas de este mundo, sino las cosas eternas. Aleluya, aprendamos a mirar con los ojos del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, a su nombre gloria. En Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya.
Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así inicia el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Aleluya. Y que dice, sigue diciendo, no desampares la obra de tus manos. Él no nos desamparará, nos guiará hasta que nosotros podamos cumplir con ese propósito. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Pero hay personas que han partido, como les decía al inicio, sin cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque no seguimos los lineamientos y las leyes divinas, sino que queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece o como creemos, ¿cierto? Y ahí es donde nos salimos del propósito original. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahí es donde nos volvemos soberbios, ¿cierto? Aleluya. Y alimentamos el ego. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces no nos alineamos con ese propósito que el Señor tiene para con nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pidámosle al Señor que nos muestre y nos dé claridad en nuestro propósito. Romanos capítulo 11. Aleluya. Romanos 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. En Isaías 55, 10, 11, encontramos entonces que el Señor Jesucristo nos sigue diciendo a la luz de la Escritura, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Jehová. El Señor Jesucristo dice, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Escuchen esto, que estos son palabras del Señor Jesucristo y esto es muy profundo. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Isaías 55 del 10 al 11 para que mediten en ello. Si nosotros nos alineamos al propósito del Señor, entonces seremos prosperados porque fue para lo que el Señor nos diseñó, nos creó. Aleluya. Cuando nos alineamos con ese propósito divino, nada ni nadie puede parar ese propósito y se cumplirá ese propósito en nosotros, pero debemos estar alineados, ojo, a ese propósito. No como nosotros nos parece o como planeemos nosotros o bajo nuestro razonamiento o bajo nuestro dominio, sino bajo el dominio y el propósito del Señor Jesucristo. Aleluya. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La dependencia del Señor Jesucristo y de su propósito. Aleluya. Que nosotros aprendamos de verdad a depender de su propósito, de su voluntad para con nosotros, porque hay veces nosotros decimos hágase su voluntad allá en el Padre Nuestro en uno de los evangelios, pero queremos seguir haciendo nuestra voluntad, querer conseguir con nuestros planes. Hay veces le ponemos demasiado enfoque a nuestros planes y no, yo creo que es por aquí, estos son mis planes y estos son mis objetivos, pero resulta de que el Señor Jesucristo tiene un propósito diferente para con tu vida. Entonces hay veces no nos salen los planes ni logramos esos objetivos porque no nos hemos alineado al propósito del Señor Jesucristo. Cuando nos salimos de esa línea, de ese propósito, vamos a tener problemas. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Isaías 46, capítulo 46 de Isaías, versículo del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Escuchen. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Cómo así? Anuncio lo por venir desde el principio. Escuchen esto, qué maravillosa palabra. El Señor ve el final desde el principio. Aleluya. Desde el Génesis,
cuando Adán y Eva pecaron, que el Señor ya tenía un plan, un propósito para redimir al pecador, para redimir a la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, pudiéramos ser rescatados. Él fue nuestro rescate, aleluya. Él ya había visto cómo iba a ser ultrajado. Él ya había visto dónde iban a nacer. Él ya había visto de quién iban a nacer, de una virgen. Él ya había visto que lo iban a perseguir. Él ya había visto que lo iban a atacar los escribas y fariseos. Él ya había visto con qué se iba a enfrentar, porque Él lo conoce todo desde el principio. Aleluya, alabanzas al nombre de Jesús. Y aquí Isaías lo corrobora. Dice, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Aleluya, alabanzas al nombre de Jesús. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aleluya. Mediten en este texto bíblico, Isaías 46, capítulo del 9 al 10. Él anuncia lo por venir desde el principio. Por eso es que cuando a él le dijeron es que te vamos a matar, pues entonces él ya sabía, bueno, pues para eso yo nací. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, porque él ya sabía que iba a suceder. Por eso él decía, yo puedo llamar a una legión de ángeles, que son muchísimos ángeles, para que lo rescataran o lo libraran de las garras de esas personas que lo querían asesinar. Pero sin embargo no lo hizo porque él ya tenía un propósito, un plan. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y él ya sabía desde el principio y ya había anunciado, porque en Isaías 53, 700 años, más de 700 años antes que fue escrito Isaías, antes de que Dios se manifestara en carne, si usted se lee todo el capítulo de Isaías, está exactamente consignado por parte del Señor Jesucristo todo lo que ya iba a suceder más de 700 años después, con pelos y señales. Aleluya. Y entonces ahí se cumple esta palabra maravillosa que el Señor dice, anuncio lo por venir desde el principio. En Isaías ya estaba anunciado que Él iba a ser el Salvador del mundo. Ya estaba anunciado que iba a ser maltratado, ya estaba anunciado que iba a ser perseguido, ya estaba anunciado que iba a resucitar, aleluya, al tercer día. Gloria al nombre de Jesús, alabanzas a su nombre. Estudies mucho el libro de Isaías, porque el libro de Isaías, aleluya, gloria al nombre de Jesús, tiene 66 capítulos. 66 capítulos. ¿Y cuántos son los libros de la Sagrada Escritura? 66. Entonces, ¿y cuántos son los del Antiguo Testamento? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. 39, ¿cierto? Libros. Y si usted lee desde el capítulo 1 de Isaías hasta el 39, está todo el Antiguo Testamento. Y después del 40 al 66, los otros 27 libros, aleluya, del Nuevo Testamento, ahí tú vas a ver reflejado todo lo que el Señor ya había diseñado desde el principio, aleluya. O sea, esto a mí me sorprende demasiado y me apasiona literalmente. Estudies en el libro de Isaías y ustedes van a ver que el libro de Isaías es como la Biblia, una Biblia pequeña, reducida. Están los 66 libros exactos de la palabra del Señor y los 39 primeros libros, capítulos de Isaías, son los 39 primeros libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, y del 40 en adelante, los otros 27 libros, está enfocado en lo que iba a suceder más de 700 años después en el Nuevo Testamento, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Esto es maravilloso. El Señor todo lo tiene fríamente calculado, aleluya. Lo tiene todo alineado desde el principio. Ahí es donde usted se va a enamorar más de esta maravillosa palabra, aleluya. Ahí es donde usted se va a enamorar más del Señor Jesucristo. Mediten en la palabra del Señor. Dice en Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiemos plenamente en
el propósito del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es sublime, majestuoso, victorioso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y todo lo que nos suceda a sus hijos, porque el Señor dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos del Altísimo, somos hijos del Señor Jesucristo y no fuimos engendrados de carne y sangre, fuimos engendrados por el Espíritu. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, aleluya, no fuimos engendrados de carne, sino que venimos a ser hijos, porque cuando nosotros no recibimos a Cristo somos creación. Todos somos creación del Señor Jesucristo, pero venimos a ser hijos y venimos a ser herederos y coherederos cuando le recibimos a Él, cuando aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando aceptamos que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Aleluya. Cuando nosotros creemos en esta palabra maravillosa, en este evangelio poderoso que no lo han podido detener, aleluya, gloria al nombre de Jesús, entonces nosotros seremos libres. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad, que el Señor vino, se manifestó en carne, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Primera de Timoteo 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, reconocemos en el punto que estamos, que somos pecadores. Porque la palabra del Señor en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de su gloria cuando no le conocemos, cuando le rechazamos, cuando no le aceptamos. Pero cuando le aceptamos, aceptamos que Él se manifestó en carne, que Él pagó el precio de nuestro pecado, que resucitó al tercer día y que nos dio la oportunidad de estar en la vida eterna con Él para siempre. Aleluya. Entonces es allí donde cobra vida todas estas promesas y esta esperanza maravillosa de nuestra salvación. Aleluya. Pero tienes que tener disposición para recibirla en tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Aleluya. Entonces tenemos que disponernos y sujetarnos a Él. Sujétate a Él. Cumple tu propósito en Él. Pídele al Señor Jesucristo que te muestre su propósito para tu vida. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Él tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo contigo, desde antes que fueras concebido por tu madre. Él tiene un propósito, desde antes que ese espermatozoide entrara en el óvulo y se formara un ser humano, te formaras tú y me formara yo. Él ya tenía un propósito, ya venimos con un ADN, aleluya, un propósito establecido. Entonces, alineémonos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues meditando en la escritura, porque ahí está el GPS, la palabra del Señor, la Biblia, la que tenemos por allá en polvada y con las páginas amarillas abiertas en el Salmo 91. Por favor, medita en la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra del Señor nos lleva a conocer la verdad que es Jesucristo. Aleluya. Ese es el camino. Ese es nuestro manual. Por favor, medita en la palabra, pide direccionamiento al Espíritu Santo y ahí te vas a alinear con el propósito original, con el propósito establecido por Dios para tu vida. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y nada ni nadie va a poder impedir, una vez te alinees con este propósito divino, nada ni nadie va a poder impedir que tú cumplas con ese propósito. Aleluya.
Juan capítulo 10 versículo 18, ya para terminar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, dice el Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí estaba hablando el Señor Jesucristo de su vida, cuando Él dijo que la iba a tomar, que Él la podía quitar y también la podía poner, pero que nadie se la podía quitar. Perdón, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, nadie le podía quitar la vida, sino que él mismo la puso como ofrenda, como propiciación por nuestro pecado. Él mismo la puso. Y también tiene poder para volverla a tomar. ¿Por qué volvió y la tomó? Pues porque le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Aleluya. Entonces por eso decía, ¿dónde está muerte tu aguijón? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Porque el Señor Jesucristo cumple su propósito sí o sí. Por eso es importante que nosotros, para que de pronto no vayamos a sufrir muchas consecuencias en el camino, porque cuando nosotros somos soberbios y tenemos el ego muy alto y caminamos en desobediencia y no nos adaptamos a las leyes de este reino, del gobierno de Dios, entonces vamos a sufrir consecuencias. Nos va a tocar sufrir muchas consecuencias que no nos van a gustar. Por eso es importante, con antelación, con propósito, con conocimiento, con disciplina, nosotros arrodillarnos ante el Creador, ante el Señor Jesucristo y pedirle que nos direccione conforme a su propósito y a su voluntad, no bajo lo que pensamos o lo que nosotros creemos que es, sino como dice la Escritura, allí está el propósito para cada uno de nosotros. Por eso es importante que aprendamos de la Escritura, que leamos la Escritura, que meditemos en la Escritura, para que se nos sea revelado nuestro verdadero propósito y entonces podamos caminar con la frente en alto de manera gozosa. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, alineados a su voluntad y a su propósito. Aquí hemos terminado este espacio. Vamos entonces a darle gracias al Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia extendida hacia nosotros. Gracias por mostrarnos tu verdad. Gracias por enseñarnos a que nos alineemos, Señor, con tu propósito, con tu voluntad que siempre es perfecta. Que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, nosotros hoy, después de este mensaje que nos acabas de entregar, Jesús, comprendamos que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Señor Jesucristo, nosotros siempre vamos a estar alineados a tu propósito y que tú vas a cumplir a cabalidad con ese propósito para lo que fuimos creados, Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Ayúdanos a que nosotros abandonemos la soberbia, el ego, la desobediencia, Señor Jesús, el querer hacer las cosas a nuestra manera y que nos alineemos a tu propósito consignado allí en las Escrituras que tú nos has mostrado, Señor Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor, a tu nombre, gloria, Jesús. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el reconocimiento y el honor, Jesús. Gracias por mostrarnos el propósito, Señor. Gracias por alinearnos a tu voluntad, Señor. Enséñanos, Señor, a que tengamos disciplina de poner por obra tu palabra, Señor Jesucristo, y que no nos salgamos de este lineamiento, de este propósito, Señor Jesucristo, para el que tú nos creaste desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, todas estas personas que han escuchado tu mensaje. Pongo en tus manos mi vida, Señor Jesús, Padre eterno. Si de pronto en algún momento, mi Cristo, yo he dicho algo que no esté alineado a tu verdad, Jesús, perdóname, Señor, y alínealo todo, mi Cristo, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Toca cada corazón, mi Jesús, Rey de la gloria. Toca cada corazón que escucha este mensaje, Señor, y que podamos comprender la profundidad de tu palabra y podamos nosotros llevar fruto para ti, mi Cristo Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga enormemente.